Hola, tengan un cordial saludo. Nosotros somos el equipo 4 de la experiencia curricular Derecho Penal 3 y hoy les traemos la película 12 hombres sin piedad, con un fuerte contenido jurídico penal. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. La película 12 hombres sin piedad es un clásico del cine de drama y suspenso de 1957. La trama se centra en el jurado que debe decidir si un joven de origen humilde es culpable o inocente del asesinato de su padre. La deliberación inicial sugiere que la mayoría está convencida de la culpabilidad del joven, pero un miembro del jurado disiente y comienza a cuestionar las pruebas y testimonios presentados en el juicio. Con el paso del tiempo, el hombre logra persuadir a otros miembros del jurado para que reconsideren su decisión. Los 12 hombres deben enfrentar sus prejuicios y suposiciones sobre el acusado y el sistema de justicia para llegar a una decisión justa y unánime. La película es aclamada por su exploración de temas como la presunción de inocencia, la justicia, el racismo y la importancia del debate y el pensamiento crítico en el proceso judicial. En la película 12 hombres sin piedad encontramos los alegatos de la defensa. Se declara inocente por existir la duda razonable, pero si el jurado, mediante el uso del criterio de conciencia, lo halla culpable, será condenado a muerte. Por ello, necesitan la unanimidad de votos. De haber un voto en contra, el jurado debe renunciar y otro jurado lo juzgará. También encontramos que el abogado hace alusión a la duda razonable, figura jurídica que está regulada en nuestro país en el Código Procesal Penal, el artículo 398, inciso 1. También menciona que la sentencia no admite recurso alguno. En nuestro país, toda sentencia se puede apelar según el artículo 139, inciso 6 de la Constitución, que garantiza la pluralidad de instancias, así como el artículo 404 del Código Procesal Penal. En nuestro país no existen los jurados, solo existe un juez. También el tipo penal en nuestro país corresponde al parricidio, previsto en el artículo 107 del Código Penal. Este tipo penal corresponde a quien mata a su padre, un ascendiente, le correspondería una pena privativa de libertad de 15 años. Ya que no existen agravantes, pues las agravantes del artículo 108 del Código Penal no se dan en esta película. Los medios probatorios usados en la película solo se tiene la declaración de 3 testigos: el viejo que vivía en el segundo piso, la mujer que lo vio a través de las vías del tren y el dueño de la tienda que le vendió el cuchillo. Los testigos están considerados como un medio de prueba dentro de nuestro Código Procesal Penal, artículo 162 y siguientes. La defensa ineficaz. También se habla de que el abogado no lo defendió bien, que mejor hubiese sido otro abogado. El derecho de defensa contiene la obligación de todo abogado de hacer una buena defensa, caso contrario debe renunciar y no perjudicar a las personas. La responsabilidad restringida. Se habla de que el joven tiene 19 años a la fecha en que sucedió el delito. Entonces, según lo previsto en el artículo 22 del Código Penal, le correspondería una reducción prudencial de la pena en nuestro país. Por último, encontramos la votación de la sentencia. En la película se requiere de unanimidad, es decir, de todos. En nuestro país, cuando se juzga ante una sala penal o juzgados colegiados, solo se requiere 2 votos, de los 3 que componen las salas o los juzgados colegiados, pudiendo existir votos singulares que pueden ser en desacuerdo con los fundamentos de la resolución o en contra de la resolución, es decir, en discordia, regulado en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La película 12 hombres sin piedad de 1957 trata sobre un jurado que debe tomar una decisión unánime en un caso de asesinato en el que un joven de 18 años es acusado por matar a su padre. Si es declarado culpable, el joven será condenado a pena de muerte. El problema jurídico en la película es si hay suficientes pruebas para declarar al joven culpable más allá de toda duda razonable. Al principio de la película, los 12 hombres parecen estar de acuerdo con la culpabilidad del joven basándose en las pruebas presentadas en el juicio. Sin embargo, a medida que discuten el caso, un jurado interpretado por Henry Fonda comienza a plantear dudas sobre la validez de la evidencia y la imparcialidad de algunos testigos.
A través de un intenso debate, los hombres exploran la posibilidad de que el joven sea inocente y que las pruebas sean no tan concluyentes como parecen. Al final, logran llegar a una conclusión unánime después de revisar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, reconociendo la importancia de la presunción de inocencia y la responsabilidad que tienen como jurados de garantizar un juicio justo. Situación de un joven de 18 años que se le acusa de haber asesinado a su padre. En el juicio se delega a 12 hombres como miembros del jurado para decidir si es o no culpable del homicidio de primer grado, aunque hay un sinfín de actos que le inculpan teniendo en cuenta las pruebas y testigos. En un principio, solo un hombre duda de la culpabilidad del joven, mientras que los 11 determinan que el joven es culpable. Entre ellos, hay un hombre mayor que considera que el joven debe ser llevado a la silla eléctrica por el asesinato. El hombre que vota que es inocente solicita hablar del caso, ya que le parece negligente, que no se debe de tomar una decisión como la pena de muerte muy a la ligera. Por ello, los 11 miembros del jurado dan su opinión de por qué es culpable el joven, con el único fin de convencerle, pero no tienen previsto que el hombre que votó que el joven es inocente les hará cambiar de opinión sobre la culpabilidad del joven. A medida de la deliberación va avanzando, se observa el comportamiento y los diferentes roles que desempeñan los miembros del jurado, haciendo ver las características de sus personalidades, que muestran que muchas veces nos dejamos guiar por los prejuicios, mas no por la razón, y tomamos decisiones apresuradas o nos dejamos llevar por la mayoría. Y continuando con la posición más plausible de este video, podemos decir que es cuando uno de los jurados da una lección a los demás donde da a entender que todos en algún momento podemos llegar a ser víctimas o verdugos de algo que no podemos controlar en origen. Y de eso nos habla esta película, de las teorías de la presunción de inocencia en sí, ¿no? O mejor dicho, la de nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Dicho que pudimos ver en esta película donde el jurado sí creía en la inocencia de este muchacho. Y eso hizo que pudo armarse de valentía y expresarse a cada jurado para demostrar sus argumentos y el por qué creía que el muchacho era inocente. Hecho que pudo hacer que todos los jurados cambien de opinión y analicen cada hecho que había suscitado y así declaren inocente al muchacho. Ya en los aspectos jurídicos nosotros pudimos encontrar sobre los principios en el derecho o en el proceso, ya que uno de los más importantes fue el principio de la imparcialidad que debió existir antes de que se le impute a la otra persona como culpable, ¿no? Y vemos cómo también la parte defensora del joven no había hecho bien su trabajo, ya que los argumentos que fundamentaba y no se argumentó o no lo profundizó como eran los hechos. En caso contrario, en esto de los 12 abogados litigantes, también decidieron, por solo hecho de la apariencia que optaba el joven, lo dictaron que es culpable, pero basémonos en los hechos reales que el joven transcurrió o sucedió, ¿no? Que solo el abogado número 8 pudo decir que es inocente. Uno de los principios que notamos también fue el principio de objetividad, ya que en este caso, en este proceso, el padre o las personas no lo profundizaban
de acuerdo a los hechos que había sucedido, ya que este niño desde pequeño creció en una etapa de delincuencia o con una sociedad de delincuentes, ¿verdad? Pero en este caso no se toca esos temas. Otra de las acciones que el joven hubiese cometido en cuestiones de legítima defensa es que cuando había apuñalado ya a su padre o ya había cometido el hecho, cuando huyó, regresó. Pero esto lo catalogan ya los jueces o el abogado o el litigante de la otra persona también, diciendo que lo hizo con cuestiones de borrar la evidencia. Pero el joven lo dejó la navaja, ¿no?, que le había penetrado hasta el cuerpo del padre. Uno de los aspectos jurídicos en los que se reconoce también en la película basado en hechos reales, a diferencia o a la semejanza de lo que es 12 hombres sin piedad, es que se debate o se le imputa a una persona por una violación. Esta acción es lo que ha sido realizada por la apariencia o por el color de piel que la persona tenía, pero sin basarse en los hechos reales. Actualmente se viene observando tales casos también en que se le imputa o se le reconoce a la persona por el rasgo o el color de piel que representa o por el simple hecho que tiene la apariencia, ¿no?, pero sin basarse en los hechos que realmente suceden. Podemos deducir también que la jurisprudencia que se dicta o se abarca en uno de los hechos de lo que es 12 hombres sin piedad fue primeramente de una manera injusta, ¿verdad? Pero luego, al llegarse a debatir desde punto a punto minuciosamente, es lo que se llega a un acuerdo o una decisión, bueno, difícil al inicio, ¿no? Pero con las pruebas o con los hechos contundentes realmente pasados, se llega a declararle que es inocente.